Bien, gente, continuamos. Calculo que vamos a liquidar este capítulo en este último video. Así que vamos a meterlo. El punto 17, criminología crítica latinoamericana. Esto se está poniendo bueno. En este contexto social tan convulsionado a escala mundial, provocó el inicio de un proceso en que cierta parte ya fue desarrollado al analizar el surgimiento del label approach o etiquetamiento, eso digo yo, como un marco teórico criminológico que se convertiría en el destructor del antiguo paradigma etiológico propio del positivismo. Las nuevas ideas críticas criminológicas serían naturalmente recibidas en nuestro margen, aunque cabe señalar que fue principalmente el propio contexto americano ya descrito del principal promotor de un siglo que abría las puertas a la entrada de este nuevo paradigma crítico en nuestro margen. A principios de los jóvenes 70 se comienzan a publicar ciertos ensayos y cursos que perfilarán el camino para la nueva criminología crítica que aparecerá definitivamente a partir de un curso sobre violencia llevado a cabo en Maracaibo, Venezuela, en 1974. Ese curso ya se perfiló con ideas particularmente radicales y con un espíritu contestatario y agresivo, y se analizarán temas tales como la violencia institucional, la violencia institucionalizada y la agresión como forma relativa de aquellas. En este curso se conformó el grupo latinoamericano de criminología comparada. Se consideró la criminología como una disciplina política y algún expositor sostuvo que no se nos pase de largo. En este curso se conformó el grupo de se consideró a la criminología como una disciplina política y algún expositor sostuvo que en Maracaibo la vieja criminología había muerto y que una nueva ciencia alternativa se abría paso para visualizar al hombre en una dimensión humana. Para visualizar al hombre en una dimensión humana. Si bien el contexto americano no era el propicio, puesto que muchos intelectuales fueron perseguidos o forzados al exilio, lo cierto es que durante estos tiempos la criminología crítica latinoamericana, también llamada de la reacción social, vivirá uno de los momentos de mayor producción y crecimiento teórico, donde participaron exponentes de varios países que favorecieron la realización de trabajos muy serios, cuyos útiles resultados fueron estímulo para numerosos cursos y proyectos ulteriores o posteriores. Es también esa realidad circundante la que arrojará sus violentas sombras sobre algunos miembros de estos grupos de criminólogos críticos. Y en tal sentido afirma Elbert que la criminología crítica quedó identificada como la prolongación de la lucha ideológica en el terreno científico, lo que condicionó su posibilidad de expansión geográfica e institucional, sometiendo a riesgos diversos a quienes establecieran contacto con ella. Sometiendo a riesgos diversos a quienes establecieran contacto con ella. En un breve recorrido histórico de la evolución de esta nueva corriente criminológica de la reacción, nueva corriente criminológica de la reacción en América Latina, nueva corriente criminológica de la reacción en América Latina, podemos mencionar como su probable nacimiento al aludido congreso llamado Curso Internacional de Criminología, realizado en Maracaibo en 1974. Ese mismo año, el Instituto de Criminología de la Universidad de Zulia creó un centro internacional de criminología comparada. Luego se realizaron seminarios en Quito, 1976, Lima, 1977 y Bogotá, 1978. Se realizaron proyectos de investigación sobre el delito de cuello blanco en América Latina. Se organizó una maestría en criminología en la Universidad de Maracaibo y se constituyó un grupo de
Se constituyó un llamado Grupo Latinoamericano de Criminología Comparada, que luego daría lugar a la formación de un segundo grupo de criminología latinoamericanos. En 1981 se proclamó el lanzamiento de la llamada Criminología de la Liberación, la cual fue documentada en un manifiesto. En 1985 se realizó un encuentro nacional sobre la liberación en Maracaibo, a la vez que tuvo lugar el tercer encuentro de criminólogos críticos, con sede en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En ese mismo año se dictó el seminario La Criminología en América Latina, Balances, Perspectivas, donde se percibió una repentina prudencia o escepticismo sobre las posibilidades críticas. Parece que se echaron para atrás un poquito. Y se inició un debate entre Lola Anillar y un penalista chileno. Finalmente, en los sucesivos años se dieron numerosos cursos y encuentros. Esta nueva criminología latinoamericana dejó de lado las concepciones etiológicas de explicación de la criminalidad y dirigió sus críticas hacia el derecho penal como una manifestación de control social, marginador e institucionalizado, y a la criminología positiva por su utilización como instrumento de mantenimiento del status quo, ya lo dijimos en su oportunidad, y por su responsabilidad compartida en cuanto al sostenimiento de las desigualdades sociales americanas, las persecuciones culturales y favorecimiento de la impunidad de los poderosos. El punto 18, evolución del pensamiento criminológico latinoamericano. La Revolución Cubana había hecho renacer en muchos militantes intelectuales de la época una idea esperanzadora de soberanía y aumento de autoestima en el subcontinente, a la par que numerosas realidades en nuestro margen demostraba que se hallaba en funcionamiento una maquinaria subterránea de criminalidad que no era eficazmente estudiada o combativa, y que se manifestaba exteriormente como cifras altísimas de detenidos sin condena, corrupción del Poder Judicial, la evidente impunidad de los delitos de los poderosos, los crímenes internacionales cometidos por los estados por violaciones a los derechos humanos, los delitos económicos, etc. La violencia en Centroamérica y los numerosos estados represores del continente fueron gestando un clima en donde el positivismo no tuvo lugar donde ocultarse de los embates de la realidad. Se fue gestando un clima en donde el positivismo no tuvo lugar donde ocultarse de los embates de la realidad. De esta forma, la nueva criminología abandonó los postulados de la vieja criminología positivista, hasta entonces imperante en nuestro continente, a la vez que se denunciaba a esta como legitimante de un sistema genocida designado por la corrupción. La guerra de Nicaragua y la invasión de Panamá provocaron también hechos de trascendencia que llevaron a los la guerra de Nicaragua. No recuerdo a quién instituyeron como presidente, digamos, por decirlo de alguna manera, como jefe de Estado, pero era gente de la CIA. No recuerdo el nombre. Y la invasión de Panamá provocó también hechos de trascendencia que llevaron a los criminólogos críticos a ampliar los límites de indagación teórica, buscando en otros campos del conocido. O sea, la CIA es la agencia de inteligencia para afuera, ¿sí? Para afuera de los Estados Unidos. Buscando entre otros campos el conocimiento de las herramientas para abordar el estudio de una realidad que se presentaba más compleja de lo que los tradicionales libros de criminología solían mostrar. Fue entonces que la criminología crítica se dedicó a la investigación de los delitos internacionales con mayor profusión, a la vez que se focalizó un gran esfuerzo en el estudio de la llamada criminalidad de cuello blanco, la cual no era prácticamente regulada por las leyes de este margen, tal como sucedía además
creo que era Carlos Noriega, creo, Carlos Noriega, de la CIA, creo. La cual no era prácticamente regulada por las leyes de este margen, tal como sucedía además con los casos de corrupción de las agencias estatales y los delitos ambientales. Sobre todo estos tópicos se llevaron a cabo investigaciones que acercaron grandes resultados y provocaron el crecimiento teórico de este movimiento criminológico. En esta línea de trabajo se llevó a cabo un proyecto sobre control social en América Latina que recorrió críticamente todos los sistemas desde los cuales se proyectaba dicho control, o sea, tanto los sistemas educativos, religiosos, de los medios de educación, entre otros. También se emprendió un proyecto de Instituto Interamericano de Derechos Humanos llamado Proyecto Zaffaroni, que, conducido por Zaffaroni, propició una síntesis entre el derecho penal y la criminología crítica bajo los ideales del respeto de los derechos humanos. En el punto 19 trata de las características principales de la criminología crítica latinoamericana. La nueva criminología crítica latinoamericana se caracterizó principalmente por 1. Autodefinida como una ciencia negativa, es decir, como una criminología no positivista, para poder de esa forma enfrentarse al positivismo imperante, el cual para ella sustituía la teoría del conocimiento por una teoría de la ciencia. Sustituía la teoría del conocimiento por una teoría de la ciencia. 2. Rechaza el concepto de ciencia aplicado a la criminología. 3. Sostiene que la delincuencia es la consecuencia del proceso de definición que partieron de la ley y del control social institucionalizado. 4. Plantea que los delitos de los poderosos y el ejercicio del poder de las instituciones estatales creaban mayor dañosidad social que los delitos cometidos por las clases marginadas. 5. Denuncia el sometimiento de las enormes masas de personas marginadas que en Latinoamérica constituían un número mucho mayor que en Europa o en Estados Unidos. Y acá es muy interesante, ¿no? Lo que señalé en algún momento, personas marginadas, no personas marginales. ¿Sí? Hay una sutil diferencia. Sutil en cuanto a la forma de la palabra, ¿no? Pero conlleva una diferencia abismal entre un concepto y otro. Luego denuncia la falta denuncia la falta de acceso a la justicia de las clases más desprovistas, a la vez que las clases altas eran inmunes al sistema. Y por último, agrego yo, por último, apuesta abiertamente a la interdisciplinaridad. ¿Sí? En una primera se caracterizó la criminología como la actividad intelectual que estudia los procesos de creación de las normas penales y de las normas sociales que están en relación con las conductas desviadas, los procesos de infracción y de desviación de esas normas y de la relación social, formalizada o no, que aquellas infracciones o desviaciones hayan provocado su proceso de creación, su formación y contenido y sus efectos. Me parece el autor habla de caracterizó, parece una definición y me parece excesivamente extensa y poco, a ver, cita a Nillar de Castro Lola, me parece oscura o poco clara, qué sé yo, apreciación personal. Punto 20.
y nos vamos a dormir. Criminología de la liberación. Posteriormente se produjo dentro de la criminología crítica lo que podríamos denominar el surgimiento de una nueva etapa, donde se tenderá a calificar a la criminología como una teoría crítica del control social y que en un momento posterior se llamará crímica de la liberación. Partiendo de la idea de control social y de la diferenciación entre control social formal e informal, se fue paulatinamente centrando el estudio en las distintas formas en que ese control social se ejerce en el subcontinente, sea tanto desde el ejercicio del poder de las instituciones formales, control penal, como desde otras instituciones no formales, familia, escuela, sociedad en general, etc. Se sostuvo que el control social informal pasaba a convertirse en formal cuando una norma calificaba a una determinada conducta como inaceptable o delictiva, de forma tal que llegaron a la afirmación que el delito era, como ya lo denunciaron las teorías interaccionistas, una caracterización definicional. Una caracterización definicional. Esta postura llevó a algunos criminólogos críticos a sostener que la función de la criminología era la de desenmascarar todo tipo de legitimación ideológica, así como la de exigir un discurso racional de toda relación fáctica de poder. Este sentido es en el cual esos autores ven la liberación, pues partiendo de esa base se buscó crear una teoría autorreflexiva e histórica opuesta a toda formalización y a la congelación de afirmaciones permanentes. Es una etapa en la que se buscó ampliar el objeto de estudio de la criminología hacia una crítica del control social, una teoría política que asuma las injusticias y los desequilibrios, una teoría política que asuma las justicias y los desequilibrios impuestos por la dominación y el imperialismo y contribuya a establecer un orden social y democrático en los países latinoamericanos. En un sentido similar se expresa Emilio García Méndez, quien propugna la existencia de una teoría criminológica que abarque el estudio de críticos de todo el derecho y no solo el derecho penal, pues al decirse al estudio de la criminalidad de cuello blanco, al dedicarse al estudio de la criminalidad de cuello blanco, se percató de que los controles de los delitos de los poderosos se encontraban además en otros instrumentos jurídicos distintos de los penales. Otro de los aportes más importantes en el campo de la criminología crítica fue la obra de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien partiendo de la necesidad de revalorizar la noción de los derechos humanos en el continente, planteó la existencia de un alto grado de represividad y selección social en el funcionamiento de los sistemas penales latinoamericanos, a lo que se sumarían flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de agencias estatales. Sostiene la existencia de un sistema penal subterráneo, lo que Gordillo llamaba la administración paralela, al cual considera paralelo al sistema penal institucionalizado y que competiría en eficiencia con este último por la masiva generación de víctimas que producen los operativos policiales, las leyes peligrosistas, los presos sin condena, la pena anticipada y las muertes extrajudiciales. La pena anticipada, eufemísticamente denominada prisión preventiva. Y ya para finalizar, en el último punto, número 21, se trata de hacer un balance de la criminología crítica latinoamericana. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el desarrollo de la criminología crítica latinoamericana no fue caracterizado por la homogeneidad y la constancia, y por eso el motivo fue blanco de profusas críticas que trataron de restarle importancia a los logros alcanzados a partir de la fecundidad de muchas de sus investigaciones y creaciones teóricas. Lo cierto es que si bien pueden hacérseles algunas críticas de movimientos
a este movimiento, a ciertos aspectos de su tesis, el balance es, a nuestro entender, muy positivo. El balance, a nuestro entender, es muy positivo. En cuanto a partir de la aparición de una nueva corriente criminológica, se dio lugar a un gran desarrollo académico de primer nivel, a la creación de investigaciones, talleres y seminarios en todo el continente y la superación del discurso positivista tanto a nivel intelectual como educativo. De tal forma, la criminología crítica latinoamericana posibilitó la concreción de nuevos enfoques a temas como, en primer lugar, los derechos humanos como marco de control penal y como tema de estudio en el ámbito de las acciones delictivas internacionales. 2. El interés por la delincuencia ecológica y los delitos de los poderosos. 4. El acceso a la justicia y la corrupción. 5. Los presos sin condena y la búsqueda de soluciones a la realidad penitenciaria. 6. El delito político. 7. La función policial en América Latina. 8. La criminalización de la mujer y los menores. 9. La minimización del recurso al sistema penal, no su prescindencia total ni desaparición, sino la reflexión sobre un control social alternativo. Además, se generaron informaciones trascendentes sobre temas típicamente latinoamericanos, como la aplicación de penas de muertes informales, la argumentación del poder y el control basados en las supuestas existencias en el subcontinente de razas inferiores, el control de las drogas como medio de tender a la dominación internacional, los delitos internacionales para fomentar la colonización política y económica y la utilización de la criminología al servicio del poder. Bien, gente, finalizamos con la lectura. Nos está esperando ansioso el capítulo 10, que es la reacción punitiva estatal, ¿sí? Que seguirá esperando por el momento. Mucho para decir, mucho cansancio. Que tengan buenas noches. ¿Sí? Estuvo muy bueno este capítulo. Muy, muy, muy bueno.